Existe una palabra que millones de personas pronuncian todos los días. La dicen en canciones, en oraciones, en ceremonias religiosas, en momentos de alegría y en momentos de dolor. La escuchan sin cuestionarla, la repiten sin entenderla y sin saberlo. Llevan en sus labios uno de los conceptos más profundos que el pueblo hebreo ha transmitido a lo largo de los siglos. Esa palabra no es una moda espiritual ni un término inventado por las redes sociales. Tiene raíces que se hunden en el corazón mismo de la tradición judía, y su significado real puede cambiar la forma en que entiendes el lenguaje, la fe y tu propia vida. Hay palabras que sobreviven milenios porque tocan algo esencial en el ser humano. La palabra hebrea que hoy analizamos no es simplemente un término religioso, es una declaración filosófica condensada en sílabas. Proviene del hebreo antiguo, el idioma en que fueron escritas las escrituras, y fue usada originalmente para expresar una idea que el mundo moderno casi ha olvidado. No se traduce con una sola palabra en español porque su significado es demasiado amplio, demasiado preciso y demasiado humano para caber en una sola definición. El hebreo es un idioma donde cada letra tiene peso. A diferencia del español o el inglés, en hebreo las palabras no son solo sonidos, son estructuras de significado construidas sobre raíces de tres letras llamadas shoresh. Cada raíz carga conceptos que se ramifican hacia docenas de palabras relacionadas. Por eso, cuando un judío pronuncia esta palabra en particular, no está simplemente hablando, está invocando toda una red de significados que se conectan entre sí como hilos invisibles. Entender la raíz es entender la intención. En el Talmud, los sabios debatieron durante siglos sobre cómo esta palabra debía ser pronunciada, cuándo debía ser usada y qué actitud interior debía acompañarla. Cuenta una historia que un estudiante llegó ante su maestro y le preguntó, ¿cómo puede una sola palabra contener todo? El maestro respondió, así como una semilla contiene el árbol entero, una palabra puede contener una verdad entera. El problema no es la palabra, sino la atención con que la pronuncias. Esa respuesta resume un principio que los judíos han transmitido de generación en generación. Hoy, esa misma palabra es repetida por personas de todas las religiones, culturas y continentes. Se canta en iglesias, en sinagogas, en hogares y en estadios. Aparece en álbumes de música pop y en coros de ópera. Pero la mayoría de quienes la pronuncian no saben que están usando una palabra hebrea con más de 3000 años de historia. Y lo más sorprendente es que su significado original no era exactamente lo que la mayoría cree. Eso es lo que descubrirás en este video. La palabra es amén. Y aunque casi todos la conocen, casi nadie sabe lo que realmente significa. La mayoría la usa como un punto final, como una firma al pie de una oración, como el enter, que se presiona al terminar de escribir un mensaje. Pero en hebreo, amén no es un cierre, es una afirmación activa, una declaración de confianza, una expresión de alineamiento interior con algo que se considera verdadero y permanente. Es, en esencia, una de las palabras más poderosas que existen en cualquier lengua. La raíz hebrea de amén es Aleph Mem Nun, que en hebreo se escribe amén. De esa misma raíz provienen palabras como emuná, que significa fe o confianza, y aman, que significa establecer, sostener o ser fiel. Es decir, cuando alguien dice amén, no está simplemente cerrando una oración, está diciendo esto es firme, esto es sólido, yo me alineo con esta verdad.
Es el equivalente hebreo de plantar los pies en el suelo y decir, aquí estoy. Esto es real. Yo lo sostengo. En el libro de Números, Dios le ordena a Moisés que instituya un ritual en el que las mujeres debían responder amén, amén 2 veces. Los sabios del Talmud se preguntaron por qué 2 veces y concluyeron que el primer amén era una aceptación del pasado, de lo que ya había sido, y el segundo era una aceptación del futuro, de lo que aún vendría. Es decir, el amén doble era una forma de abrazar la totalidad del tiempo, lo que fue y lo que será. Una sola palabra que contiene el tiempo completo. Hoy, cuando alguien dice amén al final de una oración sin pensar en su significado, está usando una herramienta sin saber para qué sirve. Es como tener una llave maestra en el bolsillo y usarla como pisapapeles. La tradición judía enseña que las palabras tienen peso solo cuando la mente y el corazón están presentes en ellas. Pronunciar amén con conciencia es un acto completamente diferente a pronunciarlo por costumbre. Y esa diferencia, según los sabios, lo cambia todo. En la tradición judía, las palabras no son simples vehículos de comunicación, son actos. El concepto hebreo de davar significa simultáneamente palabra y cosa, lo que revela cómo los antiguos hebreos entendían el lenguaje. Hablar algo es, en cierto modo, hacerlo existir. Esta idea no es mística en el sentido popular. Es una filosofía profundamente práctica sobre la responsabilidad que cada persona tiene con lo que dice, promete y declara en voz alta frente a otros. El Talmud dedica páginas enteras al concepto de lashon hara, literalmente la mala lengua, que se refiere al daño que puede causar hablar mal de otra persona, incluso si lo que se dice es verdad. Los sabios enseñaron que las palabras tienen consecuencias que van mucho más allá del momento en que son pronunciadas, porque afectan la reputación, las relaciones y la dignidad de las personas. Esta enseñanza no surgió de la nada, surgió de siglos de observar cómo las comunidades se destruyen o se construyen según lo que sus miembros dicen los unos de los otros. Cuenta el Midrash que un hombre fue a ver al rabino Yoshanan ben Zakkai y le preguntó qué era lo más peligroso que podía llevar un ser humano. El rabino respondió sin dudar, un mal carácter. Pero cuando el hombre preguntó qué era lo más peligroso que podía soltar al mundo, el rabino respondió, una mala palabra dicha en el momento equivocado. La diferencia era sutil, pero crucial. El mal carácter daña desde adentro, pero la mala palabra sale al mundo y ya no puede ser recuperada. Es un pájaro que vuela y no regresa. Este cuidado con el lenguaje explica por qué la tradición judía insiste tanto en pronunciar palabras con intención y presencia. No se trata de perfeccionismo religioso, se trata de una comprensión muy concreta de que lo que decimos moldea lo que pensamos, y lo que pensamos moldea lo que hacemos. Si dices amén 100 veces al día sin pensar, estás entrenando tu mente para hablar sin pensar. Y una mente que habla sin pensar es una mente que también actúa sin pensar. El lenguaje no es solo comunicación, es formación. Uno de los grandes errores que comete la gente con palabras sagradas como amén es convertirlas en amuletos. En lugar de usarlas como herramientas de alineamiento interior, las usan como fórmulas mágicas que producen resultados automáticos. Esta confusión entre fe y superstición es, según la tradición judía, uno de los errores más comunes y más costosos que puede cometer una persona en su vida espiritual y también en su vida práctica, porque quien espera que las palabras trabajen solas
nunca asume la responsabilidad de actuar. El judaísmo es extraordinariamente crítico con la superstición, incluso dentro de sus propias tradiciones. Los sabios del Talmud debatían constantemente sobre cuáles prácticas tenían sentido real y cuáles eran simplemente Darkei Haemori, las costumbres de los paganos, que consistían en repetir palabras o gestos sin comprensión ni intención. La diferencia que establecían era clara. Una práctica es válida cuando quien la hace entiende por qué la hace y qué actitud interior debe acompañarla. Sin eso, es solo ruido. Salomón, considerado el hombre más sabio de la historia bíblica, escribió en Proverbios: "La muerte y la vida están en poder de la lengua". Esta frase no es una hipérbole poética, es una observación clínica sobre el poder real de las palabras. Salomón había visto reinos construirse con discursos inspiradores y destruirse con rumores. Había visto amistades forjarse con promesas sinceras y romperse con mentiras bien disfrazadas. Para él, el lenguaje no era un accesorio de la vida humana, era uno de sus instrumentos más decisivos. La diferencia entre fe y superstición en términos prácticos es la diferencia entre alguien que dice amén con plena conciencia de lo que está afirmando, comprometiendo su voluntad con esa verdad, y alguien que lo dice como quien dice o ok. La primera persona está usando el lenguaje como fue diseñado, como un acto de voluntad, de alineamiento, de declaración. La segunda está simplemente haciendo ruido con su boca. El sonido es el mismo. El efecto, completamente diferente. Puede parecer que estamos hablando de religión antigua con poco impacto en la vida de hoy, pero considera esto. Los psicólogos modernos han documentado extensamente cómo el lenguaje que una persona usa para describir su propia vida moldea su percepción de esa vida. Las personas que hablan de sus problemas como desafíos temporales los experimentan de forma diferente a quienes los llaman fracasos permanentes. Las palabras que elegimos no reflejan la realidad, la construyen. Este es exactamente el principio que los hebreos entendieron hace 3000 años. En el mundo de los negocios y el liderazgo, este principio es bien conocido, aunque raramente atribuido a su fuente. Los mejores negociadores saben que las palabras que usan en una reunión determinan el tipo de acuerdo que van a lograr. Los mejores líderes saben que las palabras que usan con su equipo determinan el tipo de cultura que van a construir. Los mejores padres saben que las palabras que usan con sus hijos determinan el tipo de adultos que esos niños van a convertirse. El lenguaje no describe el futuro, lo diseña. Existe un experimento conocido en psicología donde se le pide a dos grupos de personas que describan el mismo evento de maneras diferentes. El primer grupo usa palabras pasivas y victimizantes. Me pasó, no pude, fue culpa de. El segundo grupo usa palabras activas y responsables. Decidí, aprendí, voy a. Después de unas semanas, los investigadores miden el estado emocional y la productividad de ambos grupos. Los resultados son consistentes. El lenguaje activo genera actitudes activas. El lenguaje pasivo genera resignación. Exactamente lo que el Talmud enseñó siglos antes. Decir amén con intención, en este contexto, es practicar algo que los psicólogos hoy llaman compromiso declarativo. El acto de usar palabras para establecer un alineamiento entre lo que uno cree, lo que uno dice y lo que uno hace. No es magia, es coherencia.
Y la coherencia entre pensamiento, palabra y acción es, según la psicología moderna y según la tradición judía antigua, uno de los pilares más sólidos de una vida bien vivida. Las culturas cambian, la naturaleza humana no. Salomón no era solo un rey, era un maestro del lenguaje. El libro de Proverbios, atribuido a él, es una de las colecciones de sabiduría práctica más densas que se hayan escrito jamás. Cada proverbio es una destilación, decenas de observaciones sobre el comportamiento humano comprimidas en una o dos líneas. Y una cantidad notable de esos proverbios habla sobre las palabras, cuándo hablar, cuándo callar, cómo hablar, a quién hablar y sobre todo, qué efecto tienen las palabras en quien las dice y en quien las escucha. Salomón escribió, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Esta frase era, en su contexto, una observación política. Salomón había gobernado uno de los reinos más complejos de la antigüedad y sabía que las palabras dichas en el momento equivocado, al interlocutor equivocado, podían desatar guerras, romper alianzas y destruir reputaciones construidas durante años. El silencio estratégico no era cobardía, era sabiduría. Era reconocer que no toda verdad necesita ser dicha en voz alta para ser verdad. La historia cuenta que una vez, durante una asamblea de consejeros, alguien propuso al rey Salomón una solución rápida a un conflicto político mediante el uso de una mentira bien construida. Salomón escuchó en silencio. Luego respondió, una mentira es una deuda que siempre se cobra con intereses. No la rechazó por principio religioso, sino por cálculo práctico. Mentir resuelve el problema de hoy y crea 10 problemas para mañana. Esta es la sabiduría que lo distinguía. No era solo ético, era estratégico en su ética. Lo que Salomón comprendía era que el lenguaje es un sistema de consecuencias. Cada palabra que pronuncias genera un efecto en el mundo, en quien te escucha, en tu propia mente y en la realidad que construyes con tus acciones. Usar ese sistema de forma descuidada es como manejar una herramienta poderosa sin ningún entrenamiento. Tarde o temprano, la herramienta te daña. Por eso, la tradición judía insiste en que las palabras deben ser elegidas, pesadas y pronunciadas con intención, porque el lenguaje no es solo expresión, es construcción. Existe en el judaísmo un concepto llamado shtika, que significa silencio, y que es considerado por muchos sabios como una de las formas más elevadas de sabiduría. No el silencio de quien no tiene nada que decir, sino el silencio de quien tiene mucho que decir y elige no decirlo. Esta distinción es crucial. El silencio ignorante es vacío. El silencio sabio es pleno. Es la diferencia entre una página en blanco y un lienzo, donde el artista ha decidido conscientemente no poner más pintura, porque la obra ya está completa. El Talmud registra que el rabino Shimon Bar Yochai pasó 12 años en una cueva estudiando la Torá en silencio casi absoluto. Cuando salió, sus ojos eran tan intensos que todo lo que miraba parecía consumirse. Los sabios enseñan que ese relato es una metáfora. Quien cultiva el silencio interior durante el tiempo suficiente desarrolla una mirada que ve más allá de la superficie de las cosas. El silencio no lo había vaciado. Lo había llenado de una forma de ver que el ruido constante hace imposible. En la tradición jasídica hay una enseñanza que dice, antes de hablar, pregúntate 3 cosas. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es bondadoso? Si no cumple las 3 condiciones, guarda silencio. Esta regla no es una restricción a la comunicación, es un filtro de calidad.
Es reconocer que la mayoría de las palabras que pronunciamos en un día no superarían esa prueba, y que si aprendiéramos a retener esas palabras, nuestras conversaciones serían más cortas, más honestas y más útiles para todos los involucrados. Aplicar este principio en la vida moderna significa algo muy concreto. Antes de enviar ese mensaje en el que atacas a alguien, detente. Antes de hacer ese comentario sarcástico que solo es una broma, piensa en el peso real de tus palabras. Antes de decir amén en automático al final de una oración, tómate un segundo para decidir si realmente lo dices en serio. Estos momentos de pausa son pequeños, pero acumulados a lo largo de una vida, son la diferencia entre una persona que habla con intención y una persona que simplemente habla. No necesitas aprender hebreo para aplicar este principio. No necesitas cambiar tu religión ni tu filosofía de vida. Lo único que necesitas es empezar a tratar tus palabras como lo que realmente son, actos con consecuencias reales en el mundo real. Este es el legado práctico de la tradición judía en relación con el lenguaje. No es una doctrina abstracta para ser estudiada en libros, sino una disciplina concreta para ser practicada en conversaciones diarias, en promesas, en compromisos, en la forma en que te hablas a ti mismo. El primer paso es la atención. Comienza a observar las palabras que usas con más frecuencia. Dices siempre y nunca cuando deberías decir a veces y pocas veces. Usas palabras que generalizan y distorsionan en lugar de palabras que describen con precisión. Prometes cosas que no cumples con la misma facilidad con que prometes las que sí cumples. La observación sin juicio es el primer movimiento, porque no puedes cambiar lo que no ves y no puedes ver lo que no estás mirando con atención. El segundo paso es la intención. Cada vez que vayas a decir algo importante, hazte la pregunta que los sabios jasídicos recomendaban. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es bondadoso? No es necesario que las tres condiciones se cumplan siempre, pero hacerse la pregunta te obliga a pensar antes de hablar. Y pensar antes de hablar es, en esencia, el núcleo de todo lo que la tradición judía enseña sobre el lenguaje. La palabra dicha con intención tiene un peso diferente a la palabra dicha por impulso. Uno construye, el otro, a menudo, destruye. El tercer paso es la coherencia. Las palabras más poderosas son las que están respaldadas por acciones. Una persona que dice, confío en ti, y luego actúa con desconfianza, está usando el lenguaje para mentirle a alguien. Una persona que dice, me comprometo, y luego no cumple, está usando el lenguaje para mentirse a sí misma. La tradición judía enseña que el valor de una palabra está en su costo. ¿Cuánto te cuesta cumplir lo que dices? Cuando tus palabras no te cuestan nada, valen lo mismo. Cuando tus palabras tienen precio, tienen poder. Amén no es una despedida, es una declaración. Es la forma en que millones de personas durante miles de años han elegido alinearse con algo que consideran verdadero, permanente y digno de ser sostenido. Pronunciarla con conciencia es un acto completamente diferente a pronunciarla por costumbre. Y esa diferencia, multiplicada por cada palabra que dices en un día, en un mes, en una vida, se convierte en algo enorme. La tradición judía no te pide que seas perfecto, te pide que seas intencional, que elijas tus palabras como quien elige sus acciones, sabiendo que ambas construyen la misma realidad.